El chico agregó que para detener la invasión de las constelaciones malignas, se fue al abismo, pero regresó demasiado tarde, pero el gatito respondió que ese no era el caso en absoluto. Aunque llegaron con un par de décadas de retraso, la situación aún no ha terminado. La tregua no puede durar para siempre, porque hay muchas otras constelaciones en el abismo que aún podrían decidir invadir la Tierra. El gatito inmediatamente advirtió al chico que tuviera mucho cuidado con las nuevas constelaciones, porque es poco probable que cumplan con el acuerdo de tregua. Esto significaba que si la situación empeoraba, la Tierra se convertiría en un campo de batalla donde las constelaciones lucharían por el dominio sobre la Tierra. En ese momento, Odaigon era elogiado por sus tiros inteligentes y admirado por su maravillosa magia. Uno de los soldados elogió al chico y dijo que nunca había visto a alguien usar tan bien la magia del primer círculo. El chico estaba muy molesto por esto, porque todo lo que escuchó fue gente admirando y alabando la magia de Odaigon. Los soldados esperaban que si regresaban al suelo, sería simplemente asombroso, porque él estaba en el nivel de rango B o incluso en el rango A. Hablaron del tipo y se dieron cuenta de que había perdido la memoria y que los soldados iban a convencerlo de que dejara a Esquilar y se uniera a ellos. Tenían un objetivo, tomar el lugar del personaje principal y entonces ya no tendrían que obedecer al comandante en jefe de su escuadrón. Esquilar miró a Odaigon y se preguntó si todo estaba bien con él, porque parecía estar ansioso por pelear. Pero aún más lo asustaba el comandante en jefe del destacamento, porque también parecía como si quisiera pelear con alguien. El personaje principal preguntó directamente si quería pelear con estos tipos, pero agitó bruscamente las manos y dijo que todo eso estaba mal. A Esquilar no le importó en absoluto pelear con ellos, porque estaba en shock e incluso si pelear entre ellos en una mazmorra es un crimen para los cazadores. El chico comenzó a preocuparse de que tal vez su pensamiento se hubiera vuelto anormal después de estar demasiado tiempo en el abismo, pero sus amigos le advirtieron que tuviera cuidado, porque en la Tierra no basta con simplemente ocultar el poder de la existencia. Agregaron que podría estallar una gran batalla entre las constelaciones en la Tierra y si el personaje principal no ocultaba adecuadamente su identidad como maestro de entrenamiento, podría provocar un conflicto, pero el chico juró que tendría cuidado. Luego preguntó a uno de los comandantes qué les estaba pasando a las personas que regresaban del abismo. El hombre dijo que estaban pasando por un examen médico, donde les preguntaron sobre su experiencia, y un día un hombre habló de un gato de tamaño gigante con una sonrisa gigante. El hombre también añadió que después de la invasión de las constelaciones malignas, la mayoría de los países prohibieron convertirse en avatares de las constelaciones malignas. El chico se sorprendió por esto y respondió que después de la guerra la gente se volvió muy estricta y que era verdad. El luchador dijo que en cualquier caso el trámite no es tan complicado y le preguntaron de qué país era Esquilar. Él respondió que era de Corea y luego le ofrecerían una nueva ciudadanía. También agregó que lo más probable es que todo esté bien para el tipo que perdió todos sus recuerdos. El personaje principal se volvió hacia Odaigon y le dijo que había recibido suficiente información sobre la situación en la Tierra y que ahora también se preguntaba cuál era el nivel de habilidad de los cazadores y si había alguna manera de averiguarlo. El gato sugirió que había un hechizo llamado evaluación de nivel, que mostraba el nivel y las características. Esto sería suficiente y sugirió usarlo con ellos. El gatito preguntó por qué le había pedido a Odaigon que hiciera esto, pero el chico respondió que no podía usar magia, pero que ese no era el motivo. Debido a que el tipo era una constelación, no necesitaba usar magia para ver el nivel de poder, para esto no necesitaría usar el poder de la entidad, cualquier constelación podría hacer esto fácilmente. Y en ese momento el personaje principal aprovechó el ojo de Sauron y miró al comandante en jefe del destacamento. El chico reveló toda la esencia de Richard Parker, vio su nivel, fuerza, agilidad, poder mágico e inteligencia. El gatito agregó que si domina esta habilidad podrá ver mucha más información y también podrá entrenar esta habilidad. De repente, los soldados vieron que la ilusión especular de la mazmorra del caos había sido despejada, y pronto se cerrará y el personaje principal finalmente se dirigirá a la Tierra. Los soldados se alegraron mucho porque pronto regresarían a su tierra natal. El personaje principal miró la sartén hecha de diamante y vio que el gatito de lava y magma había hecho un buen trabajo y que era mucho más fácil cocinar en ella platos complejos. Debido al uso del ojo de Sauron por parte de Esquilar, su fuerza vital aumentó a medida que usaba esta habilidad. En ese momento, surgió un problema en el suelo cerca del portal de la mazmorra, comenzaron a pasar fenómenos extraños cerca de ella,
Y de repente la mazmorra resultó ser peligrosa e inestable y era imposible que los reporteros pudieran pasar por aquí. La gente lo vio y no podía creer lo que veían, porque había una entrada al calabozo y esto solo significaba una cosa: había sido despejada con éxito. Se formó una luz brillante, en la que se encontraba un equipo de cazadores, así como el personaje principal y su compañero. Cuando apareció Esquilar, lo primero que le sorprendió fue lo brillante que era aquí y lo hermoso que se veía el cielo terrestre. En un grupo de cazadores, un gánster logró limpiar la mazmorra de la ilusión reflejada del caos en el desierto de Mojave. El rango final de la mazmorra pasó a ser el rango C, y el comandante estaba furioso, porque para él parecía imposible, ya que allí había 1000 ghouls. El hombre dijo que recibió ayuda de un mago calificado y que solo los monstruos de rango F no eran suficientes y lo sabían muy bien. La broma de la mazmorra fue determinada por la fuerza del jefe principal, observaron las estadísticas de la prueba y es por eso que fue calificada como C en lugar de F. De todas formas, el sheriff lo felicitó por su regreso sano y salvo y agregó que su padre estaba muy preocupado por él. Como la tierra no sabía sobre el rey Goltarun, no sabían que habían completado una mazmorra de rango A. El personaje principal sostenía una revista en sus manos y se preguntaba por qué el comandante del grupo de Parker era una verdadera celebridad y por qué aparecían tantos paparazzi a su alrededor. En ese momento, los médicos entraron a la habitación y anunciaron que Esquilar, según los resultados de sus pruebas, estaba absolutamente sano. La niña quedó muy sorprendida, pues nunca había visto un cuerpo tan perfecto, como si Dios se lo hubiera regalado. El chico respondió que lo único que se podía hacer en el abismo era entrenar. El médico añadió que él también estaba mentalmente estable y que tenía mucha suerte. Al fin y al cabo, han pasado 30 años y ahora le resultará difícil la rehabilitación, y si quiere mudarse a otro país, estarán encantados de ayudarle. Pero la niña actuó como si no quisiera que él se quedara en este país. Por el contrario, varios hombres le pidieron a Odaigon que no se preocupara por el hecho de que había perdido la memoria y el gobierno estadounidense estaba de su lado, porque Estados Unidos era el país más rico y poderoso. Solo los magos de alto rango recibían ese trato, con los artistas marciales las cosas eran completamente diferentes. Pero el chico fue firme y respondió que siempre sería el mismo y que por muchas ofertas que recibiera, siempre seguiría al señor Esquilar. La gente trató de descubrir qué le pasó a este tipo en el abismo, que era tan devoto del personaje principal, pero el tipo no reveló todos los secretos y respondió que lo conoció cuando Odaigon ya había perdido todos sus recuerdos. Entonces la gente comenzó a especular que tal vez era porque él era la primera persona que Odaigon había conocido desde que perdió sus recuerdos. También se acercaron a Esquilar y le pidieron que si alguna vez pensaba seriamente en mudarse a otro país, lo ayudarían con lo que necesitara, pero él respondió que no hay mejor país para un cazador que Estados Unidos. En ese momento, un grupo de personas hablaban en voz baja entre sí usando un simple artefacto de telepatía. Odaigon sugirió que podría entrar fácilmente usando magia y decirles de qué estaban hablando. El tipo aceptó esta propuesta e inmediatamente los escuchó decir que se quedará aquí incluso cuando obtenga una tarjeta verde, que ahora dice que no, pero que pronto comprenderá que Estados Unidos es realmente mejor y todavía se preocupan por eso. También hablaban de un mago llamado Odaigon, estaban seguros que otros países intentarían saber todo sobre él y para ello colocarían espías a su lado para que otros no pudieran acercarse a él. Tan pronto como el tipo se enteró de que los estarían espiando, le preguntó a Esquilar si podía deshacerse de todos los espías ahora mismo, pero el personaje principal le pidió una situación inaudita, porque debe entender lo que está pasando aquí. Había varios otros procedimientos a los que un retornado debía someterse para recibir una tarjeta verde de cazador, y uno de ellos era una prueba. Se pidió al protagonista que realizara una encuesta durante 30 minutos y se le advirtió que tuviera cuidado de que los electrodos no se cayeran mientras realizaban la encuesta. Cuando el chico comenzó la prueba, leyó la primera pregunta, que le preguntaba si alguna vez había firmado un contrato con una constelación de guerreros de la locura y la sangre. Era necesario escribir un fragmento en el que se ridiculizara a este guerrero, quizás parezca infantil, pero esta es la forma más efectiva, porque un sirviente que haya firmado un contrato con la constelación nunca podrá burlarse del maestro. Esta era la mejor manera de determinar si alguien había hecho un contrato con una constelación maligna, adoptaron este método después del contacto con las constelaciones. Luego, se le pidió al chico que midiera una cierta cantidad de maná en la bola de cristal tanto como pudiera. Después de que el personaje principal comenzó a medir la cantidad de maná,
la bola se volvió amarilla e inmediatamente comenzó a colapsar, y ahí terminaron las mediciones. El tipo pensó que para moverse por aquí más libremente, sería mejor para él obtener un rango más alto que hace 30 años, porque probablemente sea un cazador de rango A. La cantidad de maná contenida en la bola de cristal de medición era mucho mayor que la del cazador promedio. Cuando los cazadores aprobaron el examen, llenaron la bola con su propio maná para aumentar su rango. La bola de cristal cambió de color para determinar la cantidad total de maná. Era un poco inusual que el personaje principal controlara su propia fuerza, pero no fue su culpa que en el abismo solo se encontrara con hombres fuertes y tal vez rebelarse con verdadera fuerza fue todavía un error. Sus compañeros lo observaban y no entendían si lo hacía a propósito o no, porque no debía llamar demasiado la atención, podía revelar su esencia. La tierra no es como un abismo, tenía sus propias reglas. En el abismo, puede encontrar oponentes fuertes en cualquier momento y luchar con ellos todo lo que quiera, pero en la tierra esto sucede bajo un estricto control. La oportunidad de ascender al rango A se les da solo a los cazadores de rango B, el rango C no puede saltar un escalón, para alcanzar el rango de héroe y volverse famoso según lo planeado. Debes aprovechar todas las oportunidades y aumentar tu rango de cazadora al máximo. El médico se volvió hacia el chico y le dijo que se habían tomado todas las medidas y que los resultados estarían listos pronto y que podía esperar en el albergue. Esquilar realmente esperaba que le dieran al menos un rango B. Tan pronto como salieron del laboratorio, el médico inmediatamente tomó el teléfono y llamó a un clan y dijo que había llamado por un asunto que les interesaba. Cuando el chico comenzó a mirar las cartas, descubrió que a su amigo le habían dado un rango B, se sorprendió de lo bien que Odaigon ocultaba sus habilidades. Pero cuando el protagonista abrió su propia tarjeta, no podía creer lo que veía, pues le otorgaron el rango CE y su edad estaba indicada como 57 años de vida. No podía creer que en 30 años la cantidad promedio de maná de un cazador hubiera aumentado tanto, y en ese momento el comandante del clan se acercó a ellos por detrás. Esquilar preguntó por qué había venido, pero el chico le recordó que definitivamente lo recompensaría por salvarle la vida, porque regresó después de 30 años y no debía tener donde establecerse. Y el chico se ofreció a quedarse en su casa y estar allí todo el tiempo que quisiera. De camino a casa, Odaigon preguntó si pensaba que era sospechoso que el chico de repente se hubiera vuelto tan educado con ellos. Pero el personaje principal inmediatamente recordó cómo repelió el ataque del lobo y dijo que él tampoco lo olvidaría, porque los duendes le dieron una cálida bienvenida y le prometieron pagarle por salvarlo. Contó cómo le prepararon un baño de limos ácidos y le ofrecieron aceptar con gusto el sacrificio de los hijos de su nobleza, pero el duende no podía creer que todo esto le causara inconvenientes, pero resultó que todo se trataba de la diferencia. En cualquier caso, este tipo probablemente también quería pagar por el rescate, pero Odaigon tenía una opinión diferente, creía que la raza era molesta e incapaz de hacer magia y, sin embargo, la gratitud le era ajena. El personaje principal quedó sorprendido por estas palabras, pues en realidad él también era un humano y el duende recordó esto e inmediatamente pidió perdón. Esquilar se volvió hacia Richard Parker, se presentó ante él como muy famoso en los círculos empresariales y luego el chico agregó que estaba ansioso porque le diera toda su fortuna. El personaje principal dijo que escuchó a alguien en el calabozo prometer regalar toda la herencia por salvar al comandante, pero el tipo gritó asustado que esto no sucedió. Esquilar dijo que estaba bromeando y respondió que no necesitaba mucho. Pidió un lugar donde pudiera establecerse temporalmente hasta que pudiera establecerse en algún lugar, porque había estado en el abismo durante demasiado tiempo y aún no se había acostumbrado a la tierra. Pero Parker respondió que podía vivir en su casa todo el tiempo que quisiera, que fácilmente podría entregar como su salvadora. Odaigon decidió que el tipo era demasiado arrogante y que solo había pedido prestada una casa. De repente, uno de los coches deportivos frenó toda la caravana de Parker. Por la frenada brusca, todo el interior se confundió, nadie podía entender lo que estaba pasando aquí. El conductor de Parker dijo que alguien estaba bloqueando el camino con un automóvil. El personaje principal inmediatamente pensó que tal vez se trataba de un intento de asesinato y alguna constelación malvada descubrió su esencia. En ese momento, Odaigon abrió la puerta y se volvió hacia el caballero para pedirle que solucionara esta situación. Los chicos salieron del auto y decidieron ver primero qué tipo de loco les estaba bloqueando el camino. Esquilar no hubiera pensado que vería un coche así en medio del desierto, pero todo lo que se podía decir al respecto era que parecía bastante americano.
Un hombre que vestía muy elegantemente salió del auto y Esquilar, junto con Odaigon, sintieron que era diferente. Todavía era un mortal, pero no se le podía poner al mismo nivel que las personas. El hombre era muy fuerte. Cuando el hombre se acercó, Richard Parker reconoció inmediatamente que frente a él estaba Sam, apodado el Dragón. Richard se presentó ante él y Sam supo inmediatamente que era el hijo menor de la familia Parker. El hombre dijo que escuchó que su padre tenía muchas preocupaciones porque se había convertido en cazador y le aconsejó que hiciera lo que quisiera. Entonces el hombre se volvió hacia el chico y le dijo que ya no tenía muchas esperanzas, pero que frente a él estaba el verdadero Esquilar. El personaje principal no podía creerlo, pero frente a él estaba el líder de su clan. El hombre escuchó rumores de que estaban aquí, había pasado mucho tiempo y realmente hacía mucho que no se veían. Todos quedaron estupefactos y Richard no podía creer que el dragón conociera a Esquilar, pero todo era verdad. Todos los guardias salieron corriendo del auto y se sorprendieron de que frente a ellos estaba un cazador de rango S, el dragón Sam. Estaban hablando de cómo se enteraron de que se volvió a casar el mes pasado y que era su 19ª boda y todo era demasiado confuso. Después de todo, estaba realmente este hombre frente a él cuando, en el pasado distante, sugirió que se tomara su tiempo, porque sus fuerzas no eran adecuadas para una mazmorra de rango B, y ahora él era el líder del clan más famoso. En 2011, repentinamente estallaron ataques de constelaciones malignas en todo el mundo y la ciudad de Seúl no fue la excepción. Ese periodo fue llamado el desastre de Seúl, momento en el que respondieron todos los clanes de cazadores ubicados en la ciudad. Y el líder del clan de los grandes e incomparables fue uno de los que intentó con todas sus fuerzas salvar el país. Gracias a la dedicación de cazadores como Sam, la República de Corea pudo eliminar de alguna manera la amenaza de ocupación. Hicieron todo lo que pudieron, defendieron todo lo que pudieron defender y fueron verdaderos héroes. Todos los que lucharon contra la amenaza fueron llamados héroes y, como era de esperar, aparte del título de héroes, no recibieron nada más. En ese momento, en el hospital, el chico recurrió a uno de sus socios, porque todavía no podía pagar, porque la magia curativa no estaba incluida en el seguro. E incluso la compensación por el trato a los cazadores no le ayudó, no tenía derecho a este artículo porque no recibió una herida de metralla de un monstruo. Y después de eso, Sam se mudó a Estados Unidos, porque aquí la actitud hacia los cazadores es mucho mejor. Habló de cómo recibió apoyo, cazó monstruos, promocionó su propia empresa e incluso apareció en televisión una vez, y así fue como las cosas fueron funcionando gradualmente. El hombre le preguntó cuánto dinero tenía y ni siquiera su hijo rico pudo oponerse. Entonces Sam le preguntó si sabía dónde vive ahora, en Hunters Hills, pero el tipo no sabía qué tipo de zona era, pero resultó que era la zona más rica de Los Ángeles. En broma llamó al tipo mocoso y dijo que, como antes, no se le podía arrancar una palabra ni con las pinzas. Al fin y al cabo, ¿quién más es capaz de desaparecer dejando solo una letra de una mísera página? El hombre sospechaba que se había vuelto loco en el entrenamiento, pero no creía que llegaría a tal locura, tal vez deberían haberlo llevado antes al hospital. Sam añadió que algunos incluso querían anunciar su muerte, porque solo unos pocos regresan vivos del abismo. Los chicos incluso planeaban organizar un velorio en este honor, pero cuando el hombre se enteró de que había sido descubierto, se sorprendió mucho de estar en la lista de los que regresaron del abismo. Luego Sam se volvió hacia Parker y finalmente le preguntó qué estaba haciendo en su coche. El niño se asustó y dijo que le salvó la vida y en señal de pago estaba con él. El hombre quedó muy sorprendido por estas palabras, porque ya pensaba que lo llevarían a la finca familiar para una autopsia. En este punto, el destino cambió de la casa de los Parker a la casa de Sam. El hombre vio cómo el mundo realmente ha cambiado en 30 años y todas las calles de la ciudad ahora están repletas de mecanismos. En Los Ángeles, después de que se abrieron las puertas, cazadores ricos y famosos comenzaron a acudir en masa a la ciudad. Todos sus compañeros de clan eran estrellas en ascenso que querían unirse a ellos y personas que consideraban a los cazadores desde una perspectiva comercial. Actualmente era la ciudad más densamente poblada del mundo con cazadores. Sam continuó que desde el momento en que llegó a América pidió ser informado sobre las últimas noticias sobre quienes regresaron del abismo y amenazó con que si se omitía aunque fuera un nombre, se iría a otro país. Fue divertido ver a la FBI y a la CIA hacer un informe con cara seria, de lo contrario habría cambiado rápidamente su ciudadanía y el gobierno habría sufrido enormes pérdidas. El personaje principal miró por la ventana y dijo que tenía una casa muy chula y qué tipo de casa era, del tamaño de un estadio olímpico.
Taro Parker interrumpió al chico y le dijo que estos edificios son para trabajadores contratados y sirvientes y que la verdadera casa de Sam el dragón se encuentra más lejos. Inmediatamente se acercaron a la casa real, pasando por fuentes, palmeras y hermosos parques. Cuando la caravana pasaba por las calles, el personaje principal vio a los cazadores que hacían cola para recibir cupones. No entendía por qué se necesitaban estos cupones, porque no era un banco, pero Sam respondió que para poder verlo al menos una vez, necesitaban obtener un cupón. Taro Scalor no podía entender del todo por qué necesitaban esto y para qué servía todo, pero estas personas vinieron a pedir una oportunidad. El chico preguntó de qué posibilidades estaban hablando, pero el hombre dijo que todavía tendrían tiempo para discutir todo esto. Vieron hermosos pandas, el tipo no podía creer que los pandas estuvieran en Estados Unidos, si realmente los había robado, pero resultó que era un regalo del gobierno chino. Luego rogaron de rodillas porque viniera y se lo enviara. El personaje principal preguntó qué era lo que molestaba al gobierno chino para que hicieran un regalo tan generoso. Entonces el hombre recordó que el tipo estaba en el abismo y no sabía nada, y luego reunió urgentemente a todas las secretarias en un solo lugar. Ordenó que se seleccionaran los mejores profesores en política, economía, cultura y otras ciencias para que le enseñaran todo a esquilar. En ese momento, el conductor de Parker dijo que en este momento existía una gran posibilidad de conocer al dragón y que algunas personas llevaban meses esperando para verlo. Pero el chico continuó diciendo que claramente su apellido no era Parker y por qué debería suplicar por esta oportunidad. Además, tenía la sensación de que a su lado envejecía un año cada minuto. En ese momento, una de las secretarias preguntó si había demasiados profesores y demasiada información y si podía averiguar el verdadero motivo de tanta conmoción. Pero tan pronto como el hombre se presentó frente a él, inmediatamente escuchó que lo habían despedido desde ese mismo segundo, porque los contrató por mucho dinero para confiarles un trabajo problemático. Las palabras y peticiones de Sam no eran como una broma y no pidió que no respondiera preguntas estúpidas. Entonces el hombre se dirigió al sexto secretario y le preguntó dónde estaban todos los modelos que debían estar en la fiesta, porque recuerda exactamente que se le pasó uno y le ordenó trabajar más rápido. Después de que Sam les dio instrucciones a todos, se volvió hacia Esquilar y le dijo que ahora podían pensar tranquilamente en todo. El chico no podía creer que el hombre hubiera cambiado tanto en tanto tiempo, porque tales situaciones no eran motivo de despido, pero el hombre se opuso, diciendo que no sabía cuánto les estaba pagando y rápidamente ordenó al séptimo secretario que fuera a verlo. Cuando el secretario se acercó, dijo que en 2 semanas había recibido alrededor de $230,000. Pero el personaje principal todavía no podía entender cómo se relaciona el monto del salario con el despido en el acto. Entonces Sam respondió que cuando los contrató, advirtió claramente que pagaba el salario más alto, pero a cambio, un error y el empleado fue despedido y todos lo sabían. Pero Esquilar quedó muy decepcionado con este enfoque y luego Sam decidió dejar al séptimo secretario. El chico se volvió hacia Sam y le preguntó por qué no se convertiría en un modelo a seguir, como corresponde a un verdadero líder del clan. En una de las audiencias, una profesora de la Universidad de Stanford, especializada en la ciencia de los artefactos y las cuevas, habló con la protagonista. Ella también tenía experiencia como gerente de 2 cazadores de rango B y uno de rango A. Estas palabras realmente sorprendieron al chico y él decidió sorprenderla a cambio y le dijo que en la escuela secundaria una vez levantó una barra de 500 kilogramos en total. La docente decidió explicar brevemente lo sucedido a lo largo de 30 años. Y 30 minutos después, el tipo gritó fuerte entre el público, no podía creer que constelaciones malignas hubieran ocupado China, Corea del Norte, Europa y América Latina. Corea del Sur no fue capturada, ya que fue uno de los países que resolvió la situación con relativa rapidez, pero después de eso muchos cazadores coreanos se fueron al extranjero, porque muchos encontraron que Estados Unidos era especialmente beneficioso. También el líder del clan Sam también se mudó aquí en ese momento. Su líder fue tan amable, ¿por qué tuvo que pasar? Este era el tipo de hombre que las mujeres abandonaban todos los días y que lo disuadían de ir al calabozo de rango B. Pero de repente se convirtió en el dragón Sam, un cazador de rango S con mucho dinero, que se casó 19 veces a la edad de 70 años. El gatito de lava y magma dijo que todo salió perfecto y que este cazador podría convertirse en un excelente avatar. Realmente no se puede confiar en esta persona. Podías confiar en él,
Entonces Esquilar fue con Sam y le contó todo acerca de cómo de repente entró al abismo para evitar el fin del mundo y mientras estuvo pisoteando por allí durante un par de décadas de repente se convirtió en una constelación y si quería pasar bajo su protección y convertirse en un avatar. El hombre quedó muy sorprendido por las palabras del chico y respondió que no consumía drogas. El gatito de lava y magma dijo que no hay necesidad de hacer esto y que puede entender y entenderá todo si se le explica todo en detalle. Pero algo todavía perseguía al chico, el líder no se rindió durante 30 años, tratando de encontrarlo, el chico decidió que él era en quien se podía confiar, porque aquí había equipos de entrenamiento como un gimnasio en el patio trasero y el chico no quería involucrarlo simplemente en los asuntos de las constelaciones. Cuando el chico llegó al gimnasio, dijo que era más como una sala de conciertos y que debía haber invitado a varias estrellas del pop a fiestas aquí, pero Sam respondió que había un lugar más genial para eso. El gatito de lava y magma exclamó sorprendido, porque era magia del lado equivocado del mundo, pero el chico no entendía por qué estaba tan sorprendido, porque no era magia compleja. El gatito dijo que esta es una magia muy popular entre las constelaciones y que los mortales no saben usarla correctamente. Sam dijo que incluso si te lastimas en el lado equivocado del mundo, no se reflejarán en la realidad. En términos generales, esto es magia, algo así como tecnología de realidad virtual súper avanzada. Pero esta constelación se usó para entrenar a sus propios avatares, pero el gatito dijo que la mayoría de las veces las constelaciones la usan como un patio de recreo para aliviar el aburrimiento. El chico preguntó si la magia del fondo del mundo le había enseñado la constelación, pero Sam exclamó que esta magia era conocida por muchos y que la constelación no tenía nada que ver con eso. Pero si lo piensas detenidamente, existía la posibilidad de que la constelación inicialmente le haya dado esta técnica a alguien, todo esto como una especie de plan malvado. Esquilar dijo que con ese equipo de entrenamiento para prepararse para la guerra, todos los cazadores del planeta estarían completamente armados, pero el hombre no entendía de qué tipo de guerra estaba hablando. Él respondió que todos estos dispositivos son solo para entrenamiento deportivo. Luego el personaje principal exclamó que realmente usan esta magia para jugar al fútbol. Entonces el hombre chasqueó los dedos y dijo que todo esto era cosa del pasado y que ahora lo demostraría todo. Ahora a la vanguardia del negocio del entretenimiento, el área más popular es el deporte de caza. Se trataba de una competencia en la que 6 cazadores se reunían en equipo para medir su fuerza con el equipo contrario. En este momento también existía el exterminio de monstruos, ataques temporales, combate mortal, etc. Las reglas eran infinitas. Cuando un equipo mata con éxito al jefe semanal, recibe 5 puntos por la victoria. Todo esto parecía muy interesante y el personaje principal entró en la parte más vulnerable del mundo. El personaje principal tuvo que limitar el poder, porque el lado oscuro del mundo podría ser destruido. Pensó que como la magia fue creada por personas, no podría corresponder completamente a un ser del nivel de las constelaciones. Entonces la fuerza, la agilidad y la salud del chico se vieron muy limitadas e inmediatamente sintió como si le colgaran un montón de pesas. En una batalla con poder limitado en el lado equivocado, la constelación aumenta su propio poder real. Todo parecía un verdadero entrenamiento e incluso estaba un poco feliz por ello. El gatito de lava y magma sugirió que esta es una gran oportunidad, porque otras constelaciones no pueden ver a Esquilar en la mazmorra y en la parte más vulnerable del mundo y, por lo tanto, puede aprovechar al máximo todas sus habilidades. El gatito pretendía que el personaje principal revelara su propia esencia al líder y lo convirtiera en un avatar, pero el chico no quería hacer esto porque tenía una gran vida y no quería arrastrarlo a ella nuevamente. El personaje principal creía que no era apto para el papel de líder que controla avatares, porque estaba más acostumbrado a desempeñar el papel de luchador y participar en batallas. Pero el gatito agregó que en la competencia con otras constelaciones definitivamente llegará un momento en que necesitará avatares, porque no está en el espíritu de la constelación participar personalmente en la batalla. Sam preguntó por qué el chico se había vuelto como un pilar, porque hace media hora se veía completamente diferente. Esquilar creía que gracias al lado equivocado del mundo, el entrenamiento para un cazador parecía tener lugar en la realidad, pero el hombre le reprochó al chico, diciendo que esto no era entrenamiento en absoluto. Todo lo que pasó allí fue solo sobre deportes, y el deporte más popular del mundo. Esquilar preguntó si los cazadores no entrenaban en la mazmorra y simplemente peleaban entre sí, pero Sam respondió que de eso se trataban los deportes competitivos.
El personaje principal preguntó por qué a la gente le gusta tanto verlo como si fuera fútbol o béisbol. El hombre respondió que era simplemente ridículo incluso comparar y añadió que lo máximo que se puede comparar es pelear entre ellos, porque este también es un deporte de cazadores. El cazador más fuerte se elige mediante peleas uno contra uno, y una vez que veas esto, el resto de las batallas deportivas empezarán a parecerte increíblemente aburridas. Pero no importa cuánto esperaba Sam sorprender al chico con esto, toda esta historia no excitó la sangre de Esquilar. Estaba confundido y preocupado porque la tierra ahora estaba en peligro. El chico pasaba todo el tiempo entrenando y tenía miedo de descubrir que ya llegaba tarde. La ansiedad lo dominaba constantemente mientras intentaba encontrar el camino de regreso a la tierra. Pero, en general, los cazadores de la tierra se convirtieron en estrellas del deporte, y Esquilar no entendía entonces a qué hora estaban cazando monstruos. Luego el gatito agregó que este mundo y pelear entre ellos es bastante común para las constelaciones y para el dios del entrenamiento, que no toma avatares bajo su protección. Esto puede ser nuevo, pero para las constelaciones con un ejército de avatares parece como una guerra indirecta. El gatito sugirió que esto podría deberse a la propagación. El personaje principal pensó que en este caso lo compartieron deliberadamente para encontrar candidatos para avatares y Sam agregó que últimamente había muchos entre los cazadores que ni siquiera habían despejado la mazmorra. El chico no entendía del todo por qué se convirtieron en cazadores, pero solo había una respuesta, solo por el dinero y la fama. Todo lo que había que hacer era elegir un deporte que le gustara a una persona, y habiendo triunfado como atleta, podía ganar dinero que no podría gastar en toda su vida. Y la fila frente a la casa era simplemente esperando tener esta oportunidad. Después de que Sam terminó, le preguntó qué le pasó al chico durante todo este periodo, que mosca le picó, que cayó al abismo durante el entrenamiento o que lo engañaron. Pero parece que el hombre dio en el clavo y Esquilar respondió que era una historia muy larga. Pero antes de explicarlo todo, tiene una pequeña petición. El chico pidió aumentar el poder de la parte trasera, porque su fuerza es demasiado limitada y esto es muy perturbador. Pero el hombre no lo creyó, porque esta sala está dirigida a cazadores de rango A y preguntó qué rango tenía el tipo. Esquilar respondió que tenía un rango CE y que no tuvo la oportunidad de demostrar plenamente sus habilidades de combate, porque simplemente rompió el dispositivo interno de medición de energía y ni siquiera eso fue suficiente. Sam no podía entender completamente por qué lo asignaron al rango C y de todos modos, porque no podía ser que alguien pagara por ello. Al hombre le pareció que el chico se había vuelto mucho más fuerte, ya que se sentía incómodo estando aquí y todo era exactamente así. Sam nuevamente le pidió al chico que le dijera por qué entró en el abismo y, si es una historia larga, que el personaje principal la cuente de manera más simple. Pero en términos simples, Esquilar fue allí con una sola misión, todo era proteger la tierra. El hombre no podía creer estas palabras, si realmente hubiera vagado por el abismo y se hubiera convertido en una constelación y ahora había regresado para proteger la tierra. Sam estaba muy sorprendido, luego resulta que es mayor que él en edad, pero todo esto no tenía importancia. Entonces el hombre le gritó al chico, porque era difícil de creer, porque muchas personas que regresaron del abismo perdieron la cabeza. Pero como Sam no podía creer las palabras del personaje principal, Esquilar decidió demostrar todo esto con su propio poder. Por eso el chico pidió quitar la restricción y no le importaban en absoluto los demás, pero quería compartirla con él. El hombre se quitó la chaqueta y respondió que no importa cuán fuerte se volviera, nunca antes se había encontrado con un cazador de rango S. Sam dijo que se había cruzado con varios oponentes muchas veces y con su último aliento, recibió una habilidad de rango A y aumentó el nivel hasta la muerte. El chico se rió, porque amaba tanto las novelas fantásticas que con el tiempo se convirtió en uno de los personajes principales. Entonces Sam voló por los aires y gritó que el pequeño mocoso no estaba muy lejos y que no era propio de un fanático de las historias de batallas hablar de esto e inmediatamente se ofreció a pelear una vez. El hombre le preguntó si alguna vez había oído hablar de artefactos en forma de tatuajes. De repente, Sam comenzó a disparar proyectiles mágicos y le gritó al chico que ahora podía esquivarlos. Pero el personaje principal no vio el peligro en esto y no vio ningún sentido en esquivar y liberó una poderosa corriente de energía de su mano. Este golpe sorprendió al hombre, y como el primer campeón en una batalla 1 a 1, se dio cuenta de que el oponente en el ring debía ser obligado a concentrarse en la defensa, atacar primero y no permitirle recuperar el aliento. Sam activó la magia del sexto círculo, que se llamaba el camino de la lava, y se volvió hacia Esquilar y le preguntó cuándo aprendió este tipo de magia.
Pero en respuesta a este golpe, el tipo activó la barrera protectora de ki y detuvo fácilmente el poderoso disparo de lava. Cuando el hombre vio esto, gritó si era por esta habilidad que comenzaron a difundirse rumores falsos en China. El protagonista no entendía de qué estaba hablando y agregó que había un video viral falso con una habilidad similar a la suya. El chico estaba muy sorprendido por esto, ni siquiera podía adivinar que habían logrado fingir algo como esto, lo asombró mucho. Desafortunadamente, su barrera ha consumido bastante energía, y a este ritmo pronto estará vacía, y aparentemente no hay forma de evitarla, ya que tiene una fuerza limitada aquí. El tipo tenía que controlar todo su poder para no destruir el mundo inverso, y esto era un dolor de cabeza muy grande, porque había pasado mucho tiempo desde que peleaba como una persona real. Y entonces Esquilar decidió mostrar su máximo absoluto y concentró todo su poder en una bola mágica. Esta bola era tan rápida que Sam ni siquiera tuvo tiempo de usar un teletransporte rápido y su magia fue destruida y luego de ser golpeado recibió un gran daño. Le sorprendió que se cancelara incluso antes de la activación y que un hombre pudiera usar estas habilidades tan rápidamente. Claro, Sam no se dio por vencido, no tuvo más remedio que fortalecer su propio cuerpo con magia. Pero el chico literalmente se encontró al lado del hombre en un segundo y rápidamente usó varias técnicas. Sam tenía muchas esperanzas cuando intentó cambiar al combate cuerpo a cuerpo contra alguien que usa artes marciales. Su amigo admitió que rápidamente se sintió confundido porque generalmente nunca trataba con artistas marciales y reconoció que el tipo era muy asertivo. Sam le preguntó al chico cómo funcionan los niveles de artes marciales y cómo alcanzó el nivel más alto en artes marciales. El personaje principal respondió que no funciona así, porque en este momento tiene el nivel más alto y si avanzas un poco más en el desarrollo puedes ir más allá de los límites de un mortal. Y en ese momento el hombre se dio cuenta de que frente a él había una constelación real. Sam respondió que no podía imaginar lo ridículo que sonaba, pero sonaba ridículo que el amigo de Esquilar, honesto y de ojos amables, hubiera cambiado para peor. Y los hombres comenzaron a discutir cuál de ellos había tenido más éxito y luego Sam le preguntó qué necesitaba de él. Esquilar comenzó diciendo que quería pedirle ayuda y luego procedió a explicarle detalladamente la situación actual. Aunque las constelaciones han acordado una tregua, el tratado es solo temporal y nuevas constelaciones pueden surgir del abismo en cualquier momento. Y aquellas constelaciones que han concluido una tregua pueden estar conspirando para apoderarse de la Tierra justo detrás de ellas. En cuanto al resto de constelaciones, ya tenían muchos sirvientes en la Tierra y en general hay muchos, pero por otro lado, el chico tiene que empezar todo desde cero, por lo que ahora está en desventaja. En estas palabras, el hombre escuchó que el chico no iba a pedirle ayuda. Después de todo, él vivía su propia vida y por eso Esquilar no quería meterlo en problemas. El hombre no podía creer que el más joven del clan hubiera estado defendiendo la tierra luchando en el abismo durante 10.000 años, y solo intentaba ser tranquilo solo porque era mayor. Sam golpeó fuertemente el suelo con el puño y gritó, ¿por qué diablos estaba preocupado por él? Porque era él quien debía preocuparse, y no al revés, y quien podía ayudar al personaje principal, sino su viejo amigo. El hombre añadió que lo ayudaría y, en general, no estaba en condiciones de rechazar la ayuda ofrecida y estaba absolutamente seguro de sus palabras. En ese momento, el gatito de lava y magma envió un mensaje de que estaba muy satisfecho con la forma en que el chico estaba negociando. El gatito pensó que realmente lo había atraído brillantemente a su lado, pero en cualquier caso, estos eran los sentimientos sinceros del personaje principal. No quería que alguien que conocía se viera arrastrado a una batalla entre las constelaciones y no parecía que Sam fuera a dar marcha atrás. Y el hombre se enfrentó a la elección de aceptar convertirse en un sirviente del personaje principal y servir bajo su mando. El hombre no lo pensó por mucho tiempo y decidió obedecer a alguien más joven y dejar que fuera como fuera. Y en ese momento se convirtió en un sirviente del avatar invencible del entrenamiento y su alma quedó atada a la constelación y si desobedece a las órdenes de la constelación, podría estar sujeto a un castigo severo. Los jóvenes tomaron un delicioso desayuno en un acogedor establecimiento y Sam todavía no podía creer que aceptaría un acuerdo con la constelación. Después de todo, cerrar un trato con una constelación equivalía a vender su alma. Estaba interesado en todo, si firmaba este acuerdo, podría vigilar al personaje principal y a su clan cuando quisiera, pero si fuera muy estresante, entonces el chico simplemente no podría hacerlo.
El plan de Esquilar era ocultar primero el hecho de que era una constelación, ya que sería un problema muy grande si fuera descubierto. Sam pensó en esto, porque parecía que la constelación necesitaba ocultar su propio poder. El tipo dijo que, en cualquier caso, seguirá aumentando el número de sirvientes mientras oculta el hecho de que es una constelación y que los necesitará cuando choque con otras constelaciones. El hombre respondió que se podía confiar en él, luego Esquilar le preguntó si podía derrotar al gran demonio uno a uno, pero Sam aclaró que el tipo no luchó con él en el abismo, porque los cazadores siempre actúan juntos y es completamente inútil intentar derrotar al monstruo uno a uno. Había cierta incertidumbre en las palabras del hombre y el personaje principal pensó por un segundo que podría perder. Sam agregó que ya fuera el mundo de la parte más vulnerable o una batalla uno contra uno, un juego en solitario o en equipo, estaba absolutamente seguro de que no le tenía miedo a nada de eso y no quería que le importara si tenía que luchar contra las constelaciones o cualquier otra persona. Pero el chico sabía muy bien que la magia, que a menudo se usa en los deportes llamada magia del lado equivocado, también se usaban constelaciones. Y era muy extraño que las personas que participaban en competiciones de cazadores usaran esta magia. La razón fue que esta magia está muy extendida y está asociada con el hecho de que las constelaciones luchan de manera similar, cuando los sirvientes de las constelaciones son enviados a la parte más vulnerable para luchar entre sí. Había muchas posibilidades de que las constelaciones tuvieran la intención de hacer que las competiciones de cazadores, como las batallas uno a uno, fueran tan populares que les fuera más fácil elegir sirvientes en función de su fuerza. El chico pensó, tal vez esto sea demasiado para especulaciones tan complejas, después de todo, las constelaciones realmente parecen tonterías. Pero todo era cierto y el gatito de lava y magma agregó que no se debe subestimar el aburrimiento de las constelaciones. Después de todo, incluso ahora la mayoría de las constelaciones luchan entre sí en el carruaje por aburrimiento. En cualquier caso, si los servicios luchan de la misma manera que en las competiciones de cazadores en tierra, entonces esto podría ser de gran ayuda para Sam, porque participó en este tipo de batallas y es un campeón de cazadores. De todo esto dependía cuántos sirvientes tendría el personaje principal, porque debería convertirse en el objeto de su envidia. Él mismo entendió de qué estaba hablando. Entendió que el tipo necesitaba hacerse famoso como cazador y convertirse en uno de los cazadores más poderosos de la Tierra. Con estos cazadores todo es siempre muy interesante, tan pronto como se abre un portal de clase A, el gobierno del país se arrodillará y le suplicará ayuda. Y a pesar de que la gente afirma que los cazadores de su país son los más fuertes, todos entienden en su corazón que esto conduce a su fe y devoción.